Me llamo Antonio Gracia, nací en el 46, he vivido en Orihuela, después en Salamanca, donde estudié, y luego ya, pues aquí en Alicante, hace ya más de 20 años. Escribir empecé desde jovencito, como suele decirse, pero muy mal. Luego, pues vienen esas cositas, por ejemplo, un premio, y entonces dices, esto le interesa a alguien más que a mí. Y ya empiezas a entrar un poco en ese mundillo. He escrito, digamos que una docena de libros en total, o por lo menos publicado. Y el poema o el cuento que me gustaría resaltar es aquel que todavía no he escrito y que no sé si llegaré a escribir. Y escribo no porque pretenda ser un literato, sino porque como persona la única forma de identificarme es esa. Para mí un poema es una especie de fotografía del propio rostro íntimo. Lo que nunca ha cambiado en el hombre es el sentimiento. Y lo que siempre ha cambiado en el hombre es el pensamiento. El pensamiento convertido en filosofía se transforma en otra filosofía y en otra filosofía, pero lo que nunca acaba y siempre es característico del ser humano es su sentimiento. El amor supongo que es casi idéntico en el paraíso terrenal, si lo hubo, como en el siglo XXI. Pero la manera de ver el mundo de Platón no es la misma que la de Hegel, ni la física sigue siendo la que era. De modo que, para mí, todo está impregnado de sentimientos. ¿Qué expresa mejor los sentimientos? La lírica. Y por esa razón. De modo que cuando yo me pongo a escribir un ensayo, lo único que me interesa es, digamos, la psicología lírica, si se puede decir así, del autor. Y si estoy escribiendo un poema, lo único que me importa y que dejo caer escrito en el folio es aquello que se relaciona con la sensación, la emoción, el sentimiento. Claro, si no hay un concepto sería una disgregación total, pero repito que el hecho de que la constancia sea la poesía responde a ese criterio que me parece poco alterable, de que el sentimiento es constante, es perdurable, y lo demás no forma parte del hombre histórico. A mí no me atrae la novela porque significa una proyección de lo que se va a escribir, es decir, saber de antemano lo que vas a escribir. Eso le pertenece al artífice, le pertenece al pintor, le pertenece al arquitecto, al escultor. Me parece que era Miguel Ángel quien decía ante una roca, la estatua está ahí, solo hace falta quitarle la piedra que le sobra. Es decir, tenía en la mente lo que quería que quedase. Yo no tengo ni idea de lo que va a quedar en el folio. Y como he dicho, no es que crea en la inspiración, sí creo que en determinados momentos, lo mismo que estamos predispuestos para la melancolía o para la alegría, hay en el laboratorio de la mente un instante en el que se concilian diferentes elementos y entonces estás más propenso a decir bien lo que en cualquier otro momento sentirías mal y dirías peor. No sabría definir muy bien, porque aquel que anda por el mundo definiéndose me parece que intenta imponerle su definición a los demás. Eso tendría que hacerlo un psicoanalista, un psicólogo, un psiquiatra o simplemente un amigo que te conoce. En cualquier caso, mi melancolía pues es la del desengañado. Mi tragedia, la de creer que el desengaño es lo único que existe en el mundo. Y mi esperanza,
también lo he dicho antes, la de esperar que un día deje de ser escéptico. Creo que todas tienen en común el hecho, es una perogrullada, pero lo repito porque en el último libro de ensayos lo aclaro en una nota. Digo, los ensayos de este libro solo tienen en común el haber sido escritos por la misma pluma. Bien, hay personas que tienen una personalidad tan acentuada, para bien o para mal, que todo lo que hacen se nota que es de esa persona. Yo, dicen algunos, que tengo la mala suerte de despertar siempre resquemores en quienes me conocen o en quienes creen que me conocen, en quienes me tratan. Supongo que eso quiere decir que uno tiene unos gestos, unas palabras, unas reacciones que lo convierten en él y no en otro. La pregunta en realidad era... La evolución de su obra. Sí, la evolución es sencillamente la de una rueda que va rodando, pero sigue siendo la misma rueda. En todo caso, en el camino va acumulando algo de lo que encuentra en los senderos. En este caso me parece que la rueda ha ido desde la visión tenebrosa, desde los paisajes llenos de barro y ciénagas, a otros paisajes más claros, más iluminados, más soleados. Cuando yo escribo la primera palabra no tengo idea de cuál es la segunda, entonces cuando leo lo que por fin se ha quedado en el folio, primero lo abandono, lo dejo algún tiempo, lo leo, me quedo con él o lo arrumbo. Yo escribo para descubrirme, no escribo para que los demás descubran que yo soy un escritor. Si eso viene por añadidura, muy bien, pero no es esa la meta que yo me propongo, si es que me propongo algo. Sencillamente a uno le gusta que le hagan muchas fotografías para verse cuál es su perfil mejor, y yo pues parece que tengo la compulsión de escribir para ver si en algún momento determinado, en algún texto, encuentro mi nombre, el nombre íntimo. La poesía me parece que es lo esencial del ser humano. Ya he dicho antes que lo que permanece y lo que caracteriza, en mi opinión, al hombre, a la mujer, al ser humano, es el sentimiento, y creo que hay pocas cosas en donde se refleje mejor el sentimiento que en la poesía lírica. Lo que he dicho de lanzar un cubo al fondo de mi propio pozo es sencillamente porque en ese intento de averiguación de lo que yo soy, solo me queda ese remedio. Los demás opinan de mí, yo opino sobre los demás, yo opino sobre mí mismo, pero no son más que especulaciones, montajes de sentimientos. Lo que queda es el sentimiento, la compulsión. Y esa compulsión, como yo escribo compulsivamente, es la que se queda. De manera que lanzas la pluma o el cubo al fondo de ti mismo y lo que esperas es que salga cargada de tinta limpia, agua pura. Los premios son accidentes agradables que a uno le ocurren en la vida. Parece que la mayoría los entiende como la única forma de publicar. Seguramente es así. Yo cuando era jovencito, pues sí, me presentaba bastantes, gané algunos, luego lo dejé por completo, porque ya pasa esa edad y porque además dejé de escribir también. Y hace 2 o 3 años, pues lo he hecho, quizá por ese motivo de decir, si lo ganas, te publican el libro. Pero nada más. ¿Cómo no se va a alegrar uno de que alguien diga, aunque se parezca a muchos de los presentados, nos parece mejor? Pero un jurado no es más que un conjunto de personas con un criterio tan acertado o erróneo como el de los demás. Es decir, ese mismo libro, ese mismo conjunto de libros, leído por otro jurado, igual hubiese tenido otro premio. Una pequeña lotería. Yo soy un individuo que no
tiene precisamente muy estructurada su vida. Soy un poco cabra loca, pero en algunos, sobre todo en uno de los artículos que he escrito, ponía: para mis alumnos, de quienes tanto he aprendido. Y es cierto, quizá no se aprenda nada de los alumnos en el sentido de conocimientos o de algo intelectual, pero sí aprendes comportamiento, relaciones humanas, psicología, todo lo que es posibilitar al lector o al presunto lector una aproximación al arte, a la filosofía, a los conocimientos, me parece de lo más encomiable. El hecho de que ahora intentéis recogerlos y que juntéis a, digamos, autorcitos con autorazos, pues me parece muy bien también. El hecho de que Internet lo esté colonizando todo, me parece bien. No soy catastrofista como los que dicen que el mundo va... Bueno, siempre se ha hablado de que la escritura está en crisis, pero los papiros dejaron paso a los pergaminos, a los códices, al libro, y ahora... Si distinguimos entre el acto íntimo del olor a la imprenta del libro y la falta de olor de la pantalla del ordenador, bueno, lo que importa es que se impregne la mente y no solamente la nariz o el tacto.